Jorge Iroa Rodríguez, que viene de la Universidad de Murcia, a la cual agradecemos, por tanto, su presencia y bueno, pues el esfuerzo, ¿no?, de venir hasta el museo para dar su conferencia. Jorge es arqueólogo, es profesor titular de la Universidad de Murcia. Desde el año 2003 es doctor europeo. Así también ha llevado a cabo diversas estancias de investigación en centros universitarios, etcétera, como en Lyon, en Roma, también la Universidad de Gante, en Siena o en Lisboa. Y entre sus principales líneas de investigación encontramos las dedicadas a la organización social del espacio medieval, del territorio y el poblamiento rural en Al-Ándalus también, así como temas de fortificaciones, de frontera, también la arqueología agraria y, como no, también la arqueología de la minoría judía en la Edad Media. Es, por tanto, un perfecto conocedor de la realidad de la arqueología judía en la península ibérica, por tanto es el tema que nos va a hablar, y con un especial interés o una especial línea de estudios, por supuesto, en todo lo que afecta a su región, a la región de Murcia. Y sin más, cedo la palabra a Jorge. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias, en primer lugar, a Sergio Vidal y a esta casa por invitarme a presentarles algunas ideas en torno a la arqueología de los judíos en la península ibérica. El título, como ven, de mi intervención es un título amplio y, sin embargo, les voy a plantear algunas reflexiones que son bastante más concretas, que giran en torno a nuestra capacidad real de identificar poblaciones judías en los contextos arqueológicos medievales, que es un tema que en los últimos años me viene preocupando bastante. Yo aterricé en la arqueología de las comunidades judías de forma accidental, a través de una excavación arqueológica en concreto, y por lo tanto al inicio tuve una perspectiva un poco más amplia de las limitaciones con las que nos encontrábamos. Hoy les quiero presentar una serie de ideas en torno a cuál es nuestra capacidad real de identificar a los judíos, a través, esencialmente, lo veremos al final, de la utilización de un par de herramientas que, a mi juicio, se han olvidado un poco y pueden ser fundamentales. Primero voy a plantear algunas ideas generales en torno a esto, a la tradición de lo que es la arqueología de los judíos, para ir concentrándolo luego en algunos elementos importantes que se han tratado, yo creo que muy profundamente, como son los edificios de culto, los cementerios, para posteriormente centrarme algo más en espacios domésticos y en estas dos herramientas que les plantearé, siempre utilizando ejemplos concretos y también utilizando ejemplos provenientes de la excavación de la judería de Lorca, del castillo de Lorca, que es una intervención que dirijo desde hace 6 años y que ha dado bastante información en este sentido que les quiero presentar. Vamos a hacer primero un muy breve repaso de la disciplina y les pongo esta imagen de Francisco Pérez Bayer del siglo XVIII para que entendamos que estamos ante una disciplina, la de la arqueología de las comunidades judías en la península ibérica en la Edad Media, que cuenta con una dilatada tradición. Francisco Pérez Bayer, en la corte de Fernando VI, ya desarrolló alguna actividad muy importante y podemos entender que abrió las puertas a eso que podíamos llamar el estudio de los judíos medievales a través de los testimonios materiales, esencialmente a través de la epigrafía hebrea, también a través de la numismática, esas ideas que él trató de reflejar en torno a las monedas judías que abrieron un debate importante, pero muy especialmente a través de su gran trabajo sobre la sinagoga del tránsito, del que más adelante imaginó que también les hablará el profesor Palomero. Sus trabajos, sus dibujos, el contexto además en el que esto se produce nos ilustra de una perspectiva nueva a la hora de entender el estudio del pasado judío, y quizás el mejor ejemplo de ello es el trabajo de Cándido María Trigueros, otro investigador de la época, y la expedición que la Real Academia de la Historia, que en este momento era la principal institución en la investigación, manda hacer para verificar las transcripciones publicadas por un judío, Juan José Heydek, que en realidad era un farsante y que había falsificado en la transcripción, copiándola directamente de un trabajo anterior. Bueno, el hecho de enviar a una expedición con expertos y con un gran dibujante, como era Melchor del Prado, a realizar y a verificar
un trabajo in situ en un monumento, como es el caso de la Sinagoga del Tránsito, nos dice que había cambiado la perspectiva y que la investigación empezaba a tomar un cariz científico. A partir de ese momento se inician toda una serie de trabajos de investigación y es evidente que la arqueología de los judíos fue en gran medida de la mano de los epigrafistas, de los hebraístas y, por lo tanto, de la mano de los testimonios escritos. En los últimos años, la arqueología de los judíos en la península ibérica para el periodo medieval, no lo olvidemos, ha cogido un camino distinto, quizás también animada por el contexto internacional. En el contexto internacional, en los últimos años se han venido celebrando una serie de reuniones. La más conocida es este Congreso de Arqueología del Judaísmo que se celebró en Francia en el año 2010, cuya volumen posteriormente se publicó, en el que se sacaban a la luz toda una serie de intervenciones realizadas en el marco de la arqueología preventiva en Francia y también en otros lugares de Europa. En la península ibérica, en los últimos años, también ha habido un gran desarrollo de este tipo de encuentros. Sin duda, los principales hasta los años 90 fueron los organizados desde el Museo Sefardí, que todavía continúa esa trayectoria y que ha dedicado, en colaboración con la comunidad autónoma, con la Universidad de Castilla-La Mancha, algunos monográficos a la cultura material, a su intervención. Nosotros desde Murcia nos hemos sumado un poco a esa idea, organizando los cursos internacionales de arqueología medieval de Sefarad, que les presento, y de paso les anuncio que tenemos una ahora en abril, que es la tercera edición. Una arqueología, esta de los judíos, que también ha sufrido un intrusismo importante por toda una serie, no de personas, sino de elementos que son interpretados como judíos de forma a todas luces errónea. Un buen ejemplo de ello es la reciente obra Una Sefarad inventada, coordinada por Javier Castaño, en la que salían a la luz toda una serie de referencias erróneamente atribuidas. Y mientras que la arqueología de los judíos en el contexto europeo sigue también caminos muy distintos, que llevan desde la arqueología de los campos de exterminio a la arqueología, como hemos visto, de los intercambios comerciales en el mundo antiguo, la arqueología medieval todavía está a la búsqueda de quizás una identidad en el contexto, la arqueología de los judíos en el contexto de la arqueología medieval en general, que permita convertirla o diferenciarla de una forma un poco más clara para que no sea una suerte de arqueología cristiana del siglo XXI. La identificación de los judíos en el registro material es, desde mi punto de vista, un problema eminentemente arqueológico, por más que la documentación haya servido durante mucho tiempo para identificar su presencia. La epigrafía ha sido normalmente el fósil director, si se puede utilizar esa expresión, a la hora de identificar la presencia de poblaciones judías en los yacimientos. Y, sin embargo, no son tantas las inscripciones como las juderías, evidentemente. Conocemos 236 inscripciones funerarias, por ejemplo, en la península ibérica, de las cuales no todas están conservadas, en estelas, en cipos, en columnas epigráficas. Y, por lo tanto, no podemos dejar o continuar dejando en manos de la lectura epigráfica y de los textos la identificación de las juderías, por más que esa identificación a veces sea fundamental y permita establecer los límites. Les pongo esta maqueta de Toledo, que es bien bonita, para que recordemos hasta qué punto la documentación es capaz de recrear. Es cierto que la documentación escrita nos permite hacer maravillas, pero hay momentos en los que el testimonio arqueológico puede ser, yo creo que, más interesante. Hasta ahora, la mayor parte de o en los años iniciales del siglo XX e incluso en los años finales, la mayor parte de las lecturas arqueológicas del pasado judío se han concentrado en las sinagogas monumentales. Se han concentrado en los edificios de culto y dentro de los edificios de culto en aquellos más monumentales. Esta preciosa imagen de la sinagoga del Tránsito o esta otra, que nos ilustran sobre su magnificencia y nos deberían hacer reflexionar hasta qué punto estamos ante restos que sean realmente representativos de lo habitual. Lo mismo podemos afirmar de la sinagoga de Santa María la Blanca o incluso de sinagogas más pequeñas como la sinagoga de Córdoba. Todas ellas que podemos entender dentro de ese contexto de lo monumental. Sin embargo, sabemos de la existencia de toda una serie de sinagogas menores y no tan monumentales. Algunas de ellas destruidas, este es el caso, por ejemplo, de la sinagoga de Segovia, la tienen ahí en la imagen, que fue objeto de un incendio y que posteriormente ha sido restituida.
y de otras sinagogas que vamos progresivamente o se van progresivamente identificando a través de la documentación. Por ejemplo, los trabajos de Jean Passini en torno a las sinagogas de Sótano de Toledo, que es un trabajo verdaderamente admirable. Eso no quita que también se hayan incluido dentro del grupo de edificios religiosos otras sinagogas que a todas luces no parecen sinagogas y que, sin embargo, son presentadas como tales y son musealizadas como tales. Algunos casos ya han sido destapados suficientemente, como el caso de la sinagoga de Béjar, en Salamanca, o de la de Valencia de Alcántara, en Cáceres. Y, sin embargo, recientemente se ha vuelto a musealizar otro edificio, en este caso en Úbeda, que ha recibido la denominación de la Sinagoga del Agua, que también, desde mi punto de vista, presenta verdaderas dudas en cuanto a su identificación. Sin embargo, y ahí quería llegar, a este grupo de sinagogas monumentales que normalmente llegan a nosotros, o casi en su totalidad, a partir de la transformación en iglesias, en otros edificios con otro cariz, y que embuten y mantienen algunas partes de la estructura, en los últimos años tenemos dos casos de sinagogas no reutilizadas, no reocupadas, que se han podido conocer arqueológicamente de forma exclusiva y que aportan, yo creo, que mucha información. Me refiero en concreto a la sinagoga de Molina de Aragón y a la sinagoga de Lorca. La sinagoga de Molina de Aragón, que es la que tienen en la imagen, en el llamado Castil de los Judíos, que fue objeto de una intervención arqueológica en torno al 2004-2005 por un equipo dirigido por Jesús Arenas, excavaciones que se han visto interrumpidas y que, por lo tanto, no han podido concluir, puesto que no estamos solamente ante una sinagoga, sino ante una judería en la que existen pues diferentes estancias y diferentes edificios todavía difíciles de interpretar. Esta sinagoga es muy interesante porque presenta un diseño basilical con el interior, como ven, dividido en pilares, como sucede en las sinagogas de Santa María la Blanca o de Segovia, lo cual nos lleva a pensar que puede tratarse de una sinagoga construida en el 13 y transformada en el 14, en la primera mitad del 14, con una tebá rectangular que tendría una estructura de madera sobreelevada, en la que es imposible identificar a día de hoy el ejal, en un muro que se ha perdido, tampoco el atrio ni la galería de las mujeres, y que, sin embargo, constituye un ejemplo, yo creo que interesantísimo, del que además se han extraído diferentes fragmentos decorativos, con capiteles con róleos, como ven ahí, yeserías parietales, e incluso han aparecido algunos restos de epigrafía, algunos restos de fragmentos, algunos fragmentos, decía, de paneles decorativos con epigrafía hebrea, lo cual pues ha llevado a su comprensión, yo creo que desde un punto de vista bastante amplio. Una sinagoga abandonada, aparentemente, a finales del siglo XIV. El otro caso que quería presentarles es la sinagoga de Lorca, que fue descubierta en el año 2002 en el marco de un proyecto de rehabilitación de todo el espacio de lo que es el castillo de Lorca, con una sala de oración, como ven allí, modesta, de 10 por 20 metros, construida en mampostería, en ladrillo, una cubierta de madera con arcos diafragma. La van a ver ahora mejor porque ha sido objeto de un proceso de rehabilitación que intenta recrear el aspecto que tendría la cubierta original, ahí la ven. Ahí tienen otra vista. Les pongo esta imagen para que vean que no es una estructura la que hemos situado en Lorca que descargue, sobre los restos, sino que cuelga del techo de tal manera que preserva bastante bien los restos originales. Vuelvo a la imagen anterior, en la que podemos identificar una tebá rectangular con una estructura de madera sobrelevada, una especie de púlpito lígneo, digamos, en la que podemos también identificar el ejal, el nicho del ejal, así como la galería de las mujeres, en un espacio elevado con un acceso independiente, una sala de oración en la que existirían toda una serie de bancos corridos en torno a esa estructura central de la tebá, que tendría un acceso indirecto a través de un atrio y que, a juzgar por los fragmentos decorativos hallados y por la excavación arqueológica sistemática realizada, que permite fechar con bastante aproximación, sería una sinagoga construida a finales del siglo XIV, pero sin duda muy reformada y muy transformada a lo largo del siglo XV. La decoración en yeso nos recuerda bastante al Salón del Solio del Alcázar de Segovia, por remitirles a un ejemplo de tracería de ese gótico flamígero. Una sinagoga que no tiene una orientación específica. Ya los trabajos de Jaume Riera han demostrado sobradamente que este tipo de edificios en la Edad Media peninsular no tenían por qué contar con una orientación predeterminada a pesar de las normativas que todos conocemos al respecto.
Sinagoga en la que además, ahí tienen una imagen del atrio, en la que además, y perdonen que interrumpa otra vez el discurso, y ahí tienen una imagen de esos azulejos con decoración de azul cobalto de los talleres de Manises que marcan el tránsito que existe entre el Ejal y la Tebá. Lo ven mejor en esta imagen. Esta es la planta y los azulejos cubren todo este espacio que les estoy señalando. Perdón, con el puntero mejor, ¿verdad? Que les estoy señalando aquí. Aquí estaría el Ejal, aquí está la Tebá, aquí está el atrio sobre el que monta la Galería de las Mujeres. Y aquí tienen esos azulejos. Y les pongo esta imagen también para que entiendan que es una sinagoga que, como todos los edificios, no se corresponde con un único momento, sino que es el desarrollo de una evolución y una transformación a lo largo de la Baja Edad Media, que se ve muy bien en las transformaciones que tienen lugar en esa zona de la Tebá. En la sinagoga aparecieron toda una serie de fragmentos de vidrio, hasta un total de 2.500, que, tras ser objeto de un proceso importante de remontaje, han permitido conformar 50 lámparas de vidrio depositadas en un arcón que se puede interpretar en cierta manera como una suerte de genizá en el centro de la sala de oración. Lámparas que, como verán ahora, pues son prácticamente idénticas a las que aparecen en la Gabá de la Biblioteca Británica de Londres, ese manuscrito iluminado de mediados del siglo XIV que recrea una sinagoga, en principio aragonesa. Además, ahí tienen otras imágenes, ¿no?, que han sido utilizadas siempre a la hora de recrear el aspecto que tendrían estas sinagogas, Molina de Aragón y sobre todo Lorca, pero sin duda quizás la imagen que más podríamos encontrar parecida pues podría ser esta tabla del Museo Metropolitano de Nueva York, que recrea una sinagoga también aragonesa, también de finales del siglo XIV. Les decía, junto a los edificios de culto, a las sinagogas, existe también otro elemento que tradicionalmente se suele convertir en un elemento central a la hora de hacer una interpretación arqueológica de la presencia judía en la península ibérica en la Edad Media, que son los baños rituales, el mikvé. Ahí tienen algunas ilustraciones del aspecto que pensamos que podrían tener a partir de los Agadot, y sin embargo, desde el punto de vista arqueológico, los casos conocidos son muy pocos. En la península ibérica, no así en el resto del continente europeo, en la que la presencia de estos baños, que tienen un carácter, como ya saben, bastante importante, ritual, para la purificación de determinados aspectos de la vida cotidiana, purificación con la menstruación, posparto, prenupcial, aunque no es un uso exclusivamente femenino, que, como ven, tiene unas características comunes que los permiten identificar con cierta facilidad. Una sala con una pequeña y profunda piscina a nivel del suelo a la que se accede normalmente mediante una serie de escalones con un volumen hídrico mínimo. Ahí tienen algunos ejemplos, en este caso alemanes, que tendrían asociadas toda una suerte de instalaciones secundarias que se han identificado también en Francia y que se han identificado también en Holanda. Sin embargo, en la península ibérica apenas contamos con dos claros casos, o por lo menos uno que todos conocerán, que es la mikvé de Besalú. El mikvé de Besalú es el primero que se identificó en el año 1964, si bien hasta hace apenas 3 años no ha sido calificado como bien de interés cultural en su versión catalana, bien de interés cultural de la nación, me parece que se llama la figura en la administración catalana. En los últimos años, en febrero del 2014 en concreto, salió a la luz el hallazgo del mikvé de Gerona por un grupo de la Universidad de Girona y encabezado por Jordi Sagrera, un baño que supuestamente estaría vinculado a la sinagoga de Gerona, que fue fundada en 1453 y que fue localizada gracias a unos documentos de venta y musealizada en lo que a día de hoy es el Museo de los Judíos. En ese contexto, que hasta hace poco era interpretado como una cisterna, la excavación arqueológica parece que ha sacado una piscina rectangular de 1,5 metros de profundidad que comunicaría directamente con una pequeña cámara adyacente, que juntos formarían un conjunto unitario, estanco, al que se entraría por un único acceso. Una piscina
que se alimentaría a través de una cisterna conectada y que sería todo este espacio transformado y cubierto a lo largo del siglo XV y XVI. No tenemos más casos que se puedan identificar y de hecho, el caso de Gerona lo conozco apenas por lo que ha sido publicado en prensa. No conocemos más casos que podamos identificar con claridad, lo cual nos debería llevar a plantear hasta qué punto este conjunto de baños rituales tan difundidos por Europa es una institución o es un tipo de estructura que vayamos a encontrar en juderías situadas en la península ibérica, esencialmente en el ámbito surpeninsular. Lo cual coincidiría, y también tenemos que volver sobre eso más adelante, con las diferencias existentes entre el registro material de la zona del sur y levantina con respecto al registro material del norte. El otro ámbito en el que la arqueología de los judíos en la península ibérica ha tenido una especial predilección es el ámbito del cementerio, de los cementerios, de la llamada arqueología de la muerte. Son lógicamente, los elementos más estudiados. Como reflexión previa deberíamos plantearnos hasta qué punto la arqueología de la muerte nos sirve para estudiar el mundo de las comunidades judías. Mi respuesta es que sí, pero muchos de los presupuestos teóricos de la llamada nueva arqueología aplicada a la arqueología de la muerte, que tanto se han desarrollado en otros periodos, en el caso del periodo medieval, pues plantean algunas dificultades de interpretación. En cualquier caso, los cementerios han sido, sin duda, el elemento más estudiado. Toda una serie de congresos, seminarios y reuniones dan buena cuenta de ello. También han sido los ámbitos más polémicos, desde algunas actuaciones concretas, el traslado de 92 individuos del cementerio judío de Valencia en el año 96 para ser reenterrados en un cementerio antes de que fueran estudiados por los arqueólogos. O la polémica suscitada en el caso de Tárrega, en el año 2007, cuando los restos también fueron extraídos del museo, donde estaban siendo estudiados para ser reinhumados en un cementerio judío, en este caso el de Collserola, destaparon toda una polémica en torno a cómo tratar los restos funerarios de las comunidades judías, que dieron como un resultado una reunión en Barcelona en el año 2009, que generó a su vez un documento conocido como la Declaración de Barcelona, que abundaba sobre algunas cuestiones en torno a la práctica arqueológica, recordando una vez más que se trata de elementos arqueológicos que tienen que ser estudiados previo a cualquier otro tratamiento que se haga. Y de hecho, la polémica ha continuado en los últimos años, por ejemplo, con los rituales de reenterramiento, en el caso del cementerio judío de Lucena, que tuvieron lugar en el año 2011 a través de un convenio con la Federación de Comunidades Judías en España. En cualquier caso, si quieren, en el coloquio podemos volver sobre la cuestión, pero me gustaría centrarme en temas puramente arqueológicos. A pesar de que conocemos la existencia de muchos cementerios a través de las fuentes escritas, casi un centenar, según Jordi Casanovas, que conoce muy bien este ámbito, solamente tenemos 22 a 25 excavaciones que puedan o que hayan sido identificadas en algún momento como judías, de las cuales hasta el momento solamente hay 13 sobre las que no haya ninguna duda en torno a su identificación como cementerios judíos por la presencia de algún elemento epigráfico, anillos con inscripción, alguna lápida. Me refiero a las más conocidas: León, Monzón de Campos, Barcelona, Lérida, Lucena. Es preciso indicar que nunca se ha excavado ninguno de estos cementerios judíos en su totalidad. En Gerona hay 192 tumbas excavadas, que sin duda es un número muy importante. En el Cerro de la Horca de Toledo hay algo más de un centenar, que también es un número importante, pero no tenemos una visión completa de ninguno de los cementerios. Y lo interesante de esta casuística que se plantea a partir de los casos excavados es que tenemos una gran variedad regional y una gran diversidad de formas de concebir el sepulcro y la propia organización interna del cementerio. El caso mejor estudiado desde mi punto de vista, y imagino que esta tarde les hablará sobre él Arturo Ruiz Taboada, es el caso del cementerio del Cerro de la Horca en Toledo, que él excavó hace apenas 8 o 9 años, que debe hacer, en el que documentó 107 tumbas con una tipología bastante amplia en la que destacan
los lucillos, estas estructuras de ladrillo del que imagino que les hablará, lo cual le ha permitido a él establecer todo un marco interpretativo muy interesante que permite identificar, a mi juicio, con claridad los enterramientos judíos en un contexto, el de Toledo, no olvidemos, en el que a veces es muy complicado realizar esta identificación frente a las comunidades cristiana y musulmana. Algo complejo, en la que quizás el lucillo puede ser un fósil director, no el único, y en la que una serie de elementos pues, han permitido avanzar en este terreno. Otro caso y otra cuestión distinta es la cuestión de las fosas comunes. Las conocemos, las de Valencia fueron excavadas, pero el caso mejor conocido es el caso de Tárrega, en una excavación del año 2007, que ha sido objeto de distintas publicaciones también de gran calidad. Permitió sacar 182 fosas individuales y, lo que es más interesante, 6 fosas comunes con aproximadamente 69 individuos, en los que el estudio antropológico ha determinado la muerte violenta de una buena parte de ellos, lo cual coincide, y les voy mostrando unas imágenes del proceso arqueológico y de la identificación de los individuos, lo cual coincide con las referencias de la documentación escrita al asalto de la judería de Tárrega en el año 1348, fecha de ese pogromo que se documentó allí y en otros lugares. Lo que ven son muertos arrojados a las fosas con ropa, con objetos personales, lo cual indica un enterramiento precipitado que a todas luces incumple el ritual funerario. Ahí tienen otros ejemplos. Y cuando me refiero a objetos personales, me refiero pues, a todos estos que están viendo en las imágenes, que han sido también bastante bien analizados. En definitiva, son casos todos ellos, en cementerios que he estado comentando, que nos permiten tener una idea aproximada de los diferentes modos de enterrar de las comunidades judías en la península ibérica, en los que, sin embargo, se echan todavía en falta lecturas arqueológicas que siguen pendientes, que intenten explotar al máximo los datos que se pueden extraer de los restos antropológicos, por ejemplo, que suelen ser bastante interesantes en cuestiones, todas ellas fundamentales, desde el ADN mitocondrial, dieta, estrés. Apenas hay algún caso de trabajo realizado, les muestro uno que fue también bastante conocido en los últimos meses, que es el resultado del estudio antropológico hecho con los restos de Lucena, en los que se identificó lo que se llama el gigante de Lucena, un hombre de 30 años, con una mandíbula enorme y otros huesos de gran tamaño que sugieren un posible caso de gigantismo. Unos datos publicados por un equipo de la Universidad de Granada en una revista alemana de antropología de hace apenas 2 años. Pero, insisto, siguen todavía pendientes análisis más profundos de diferenciación sexual, edad, paleopatología, dieta, etc. Otras claves de interpretación del registro arqueológico las debemos encontrar en espacios que sin duda deben ser más habituales, como son los espacios domésticos, espacios residenciales. En este caso hay que hacer una indicación previa, que es que los ámbitos domésticos de los judíos en los contextos arqueológicos de la península ibérica no parecen diferenciarse en nada de los ámbitos domésticos de las comunidades islámica o cristiana en las que se inserta. Les voy a poner un ejemplo que conozco bien, que es el caso de Lorca. Ahí tienen la ubicación de la judería en lo alto del Cerro del Castillo. Es una judería encastillada en lo que antes era la ciudad de Lorca, que con el paso del tiempo, a lo largo de la Baja Edad Media, se va trasladando a la ladera y al llano, dejando prácticamente todo ese espacio que tienen en la imagen, en una fotografía antigua, como el lugar de establecimiento de la comunidad judía. Un yacimiento que es complejo, pero que presenta una fase muy clara de ocupación de estos judíos, bien avalada también por la documentación escrita, todo se ha dicho, del siglo XV. En un siglo XV en el que estos judíos, que debieron llegar en bastante número en los años finales del siglo XIV, ocupaban prácticamente la totalidad de ese barrio, hasta el punto de que un judío, José Rufo, era el encargado, en nombre del alcaide, de gestionar ese espacio. Un barrio, además, que se abandonó totalmente y de forma vertiginosa en el año 1492 con el famoso decreto de expulsión, o decreto de conversión, como más les guste. En esa gran excavación que hemos realizado, y digo gran por el tamaño,
porque hemos excavado hasta un total de 18 unidades domésticas. Ahí ven, ahora a día de hoy, eso configura lo que llamamos el Parque Arqueológico del Castillo de Lorca, en el que aproximadamente una docena de estas casas son visitables. Ese conjunto de viviendas configuran un entramado bastante homogéneo y a la vez heterogéneo en sus características, que es lo que entendemos que se configura como la sinagoga de Lorca, la judería de Lorca, en torno a ese espacio central que es la sinagoga y al amparo de esos muros que ven en la imagen, una muralla, reutilizada, almohade, el cierre, lo que sería la puerta de acceso a la judería. Aquí tiene el espacio central de la sinagoga y toda una serie de ámbitos domésticos. En ese contexto hemos excavado 18 casas, ahí las tienen en la imagen, incluyendo además la sinagoga, con gran variabilidad morfológica en planta, con gran variabilidad también de tamaño, lo cual indica también una gran heterogeneidad social, con tendencia rectangular o cuadrangular. Son casas sencillas, de 3 o 4 estancias por casa, con interiores organizados de forma agrupada, no tienen una organización axial o centralizada, algunas presentan 2 alturas, tienen alcobas elevadas, tienen bancos adosados, ahí tienen diferentes plantas de esas casas, tienen cocinas fácilmente identificables, con alacenas, con grandes tinajas embutidas, tienen patio frecuentemente, pero no ocupa este patio ningún lugar central, ni ningún lugar determinante, más bien secundario. Ahí tiene un ejemplo, por ejemplo, la casa 5. Siempre se habla de la posible existencia de elementos diferenciadores de las casas judías, como la mezuzá en las puertas, en una oquedad en la parte superior, en la jamba derecha, o la existencia de un codo sin estucar en la fachada de las casas. Son todos ellos elementos imperceptibles hasta el momento desde el punto de vista arqueológico en la excavación, que yo sepa tampoco en ninguna otra judería excavada arqueológicamente. No hay elementos estructurales o constructivos que diferencien estas unidades domésticas de otras del mismo periodo y del mismo contexto geográfico. Y eso abunda en lo absurdo de ese relato microcósmico tan generalizado que presenta un mundo judío muy homogéneo, de unidad indisoluble centrada en la dedicación de los individuos a sus actividades tradicionales y esencialmente religiosas. Por lo que sabemos de Lorca, el mundo judío era un mundo plenamente integrado en la socioeconomía local. Otros lugares urbanos, otros espacios urbanos que tradicionalmente se pueden identificar a través de las fuentes iconográficas o escritas, como los hornos o carnicerías, deberían presentar algún particularismo, puesto que se vinculan a determinadas prácticas de consumo especiales y se ha querido ver en ellos rasgos diferenciadores, exceptuando algunos exitosos intentos de ubicar y definir la presencia de carnicerías en juderías y de reconstruir sus características a partir de las fuentes documentales, esencialmente el caso de Toledo, y me refiero en concreto a este trabajo de Jean Passigny, que reconstruye la carnicería de los judíos, que incluso se atreve con una pequeña recreación. Nada permite diferenciar estos espacios de espacios de judíos, de cristianos o de musulmanes en los contextos en los que se insertan. Les voy a poner el ejemplo de la carnicería que excavamos, en la judería de Lorca, un edificio, lo tienen ahí en la ubicación en el marco de la judería, un edificio compartimentado en espacios en el que se define una estancia para el cuidado y cría de animales, que la tienen ahí, con un suelo empedrado, con camas de pastizal, junto a una zona para el despiece y preparado de la carne, con algunos ganchos que han aparecido para, suponemos, colgar. Anexa a la zona se puede ver otra pequeña estancia destinada al local comercial, ahí tienen algunas imágenes. Podemos asociar esa casa a la función de las carnicerías para la preparación de alimentos cárnicos dentro de la trama de la judería, pero nada permite resaltar ningún particularismo que la diferencie de cualquier otra carnicería. La cultura material, por lo tanto, en líneas generales, es similar a la de las poblaciones en las que se insertan estas comunidades judías. Evidentemente hay objetos, sin duda, excepcionales. Yo creo que la conferencia de Sergio Vidal hace un rato, con esas piezas selectas del Museo Arqueológico Nacional, es un buen ejemplo. Pero siempre estamos ante elementos que contienen epigrafía, en la mayor parte de los casos, amuletos, talismanes, piezas de jaez, lápidas, o yo qué sé. Les traigo el ejemplo del Sefer Torah del archivo de la Catedral
de Calahorra. Es una pieza excepcional, es un elemento arqueológico también, no lo olvidemos, a pesar de ser un documento. Pero claro, son elementos todos ellos que difícilmente aparecen en una intervención arqueológica y que no permiten un análisis, no permiten emplearlos como, y vuelvo a utilizar la expresión, fósiles directores a la hora de hacer una intervención arqueológica. La mayor parte del registro que aparece en una excavación es cerámica. Y vuelvo al caso. La cerámica tampoco presenta, y ahora veremos por qué, ningún rasgo excepcional. Hay alguna pieza excepcional, cuidado. En el último número de la revista Sefarad se ha publicado, en concreto, lo que les voy a mostrar, que es una escudilla de principios del siglo XIV, que tiene la representación de unos judíos, que fue hallada acabo de mostrar el plano, en unas excavaciones en la plaza de la Judería de Teruel, y que sin duda es una pieza excepcional a todas luces, porque yo creo que es el único caso que conocemos de una representación en cerámica bajo medieval, del siglo XIV, de algo parecido a lo que es la imagen tradicional, y vuelvo a otra imagen de la biblioteca británica, de un judío, en este caso de una Biblia del siglo XIII, ¿no? En general, la cerámica, que insisto, es el 90 o 95% normalmente de los hallazgos arqueológicos, una excavación arqueológica no presenta divergencias con la cerámica de las comunidades en las que se inserta, es decir, de judíos entre cristianos o de judíos entre musulmanes. Es cierto, se suele hacer muchas veces referencia a los platos de cerámica de reflejo metálico con inscripciones en hebreo, totalmente excepcionales. Es cierto que ese famoso versículo que habla de no mezclar el cabrito con la leche de su madre, que conlleva la imposibilidad de mezclar, volveré sobre ello más adelante, cárnicos y lácteos, obliga al empleo de una doble vajilla, que puede ser triple en Pascua incluso, pero de eso no hay rastro arqueológico por ahora. La cerámica de la Judería de Lorca, y les voy a poner el ejemplo de una casa, ha sido bastante bien estudiada. Hay una tesis doctoral que se va a leer ahora, de José Ángel González Ballesteros, que incide en el tema, analiza todos los elementos conservados hasta el momento. Y que viene a cubrir un vacío, porque también es cierto que la cerámica común bajo medieval es muy poco conocida en el ámbito del sur. La cerámica, más allá, evidentemente, aparece cerámica de lujo, cerámica de reflejo metálico. La cerámica se puede fechar muy bien en este contexto porque tenemos las producciones valencianas que permiten atinar mucho con la fecha, pero nada indica la presencia de una cerámica particular. Si acaso, y esto podemos entenderlo como un mar de fondo arqueológico o como un viento de cola, que se puede interpretar, sí hay quizás en el ámbito de la judería, con respecto a los ámbitos excavados en otras zonas del castillo que son claramente cristianas, sí hay a lo mejor mayor presencia de tipos provenientes del otro lado de la frontera del reino nazarí de Granada, lo cual podría estar en relación con la capacidad que tuvieron las poblaciones judías de moverse con mayor comodidad de un lado a otro de la frontera con respecto a los judíos en el mismo periodo. Pero ya digo, es algo muy difícil de cuantificar. Eso sí, si hay un elemento, y es al que quiero referirme ahora, que sí permite, que sí podemos considerar excepcional, son los candiles de Hanukkah. La Hanukkah, o fiesta de las luces, a la que ya se ha hecho referencia, que conmemora la reinauguración del templo de Jerusalén tras su recuperación con la revuelta de los macabeos, se celebra una fiesta, como saben, que conlleva un elemento ritual, que son estos candiles de Hanukkah, Hanukkah, los Hanukiot, como quieran llamarlos. Me gusta la palabra candiles de Hanukkah porque el candil es el término que empleamos en arqueología medieval frente al término lámpara. A juzgar por algunos testimonios iconográficos, en concreto me refiero a dos manuscritos iluminados, el de la izquierda, los dos están conservados de nuevo en la Biblioteca Británica de Londres. El de la izquierda proviene de Italia Central y está fechado en 1385. El de la derecha proviene de Bolonia, aunque es conocido como el Lagarot de Perugia, es también de finales del siglo XIV. En ambos casos, les pongo los detalles, la imagen presenta o refleja lo que podemos identificar como estos candiles de Hanukkah. Ahí tienen el segundo, el de Bolonia o Rimini, conocido como Perugia. A partir de esas representaciones iconográficas, algunos autores han puesto en duda lo que tienen en la imagen, que son los
ejemplos de candiles de Hanukkah hallados en contextos arqueológicos o conservados en museos. Si se fijan, se ha tendido a restituirlos porque ninguno de los hallados hasta el momento conserva la totalidad de las cazoletas. Estamos hablando de candiles que tienen que reunir 8 o 9 cazoletas. También sobre esto hay discusión, sobre si esa novena cazoleta, que sería el samás o servidor, tendría que tener un tamaño mayor o un tamaño igual, o si deberían ser 8 o 9. Ninguno de ellos ha conservado la totalidad de los candiles y han sido objeto de una restitución. El primero que marcó la tendencia, por así decirlo, fue el del Museo de Teruel. En el Museo de Teruel se conservan 5 fragmentos de candiles de Hanukkah, 2 de procedencia imprecisa y 3 de las excavaciones de la judería de Teruel llevadas a cabo en 1978, que publicó Purificación Atrián en 1981, y que a partir de la comparación con elementos más modernos propuso esa restitución. Algunos autores han puesto en duda que este tipo de candiles múltiples se correspondan con candiles usados en la fiesta de Hanukkah. Y, sin embargo, desde mi punto de vista, no hay ninguna duda al respecto. Es un tipo cerámico, una serie que no tiene correspondencia con ninguna otra y que solamente se identifica en casos en los que, además, hay otro indicio que avale la presencia de comunidades judías. En Lorca han aparecido 20 fragmentos de candiles de Hanukkah. Ahí tienen algunos en las imágenes. El de abajo está restituido, pero otros, como ven, conservan hasta indicios de la presencia de 6 cazoletas. José Ángel González, en su tesis doctoral, ha definido muy claramente el grupo de los llamados contenedores de fuego, de los candiles, esencialmente representado por lo que ven, el candil de cazoleta o pellizco. También aparecen algunos ejemplos de candiles de pie alto. Estamos hablando de un horizonte cronológico muy concreto de finales del siglo XIV a finales del siglo XV. Ha aparecido algún candil de piquera múltiple con asidero central y todos estos tipos tienen sus paralelos y sus referencias con otras formas cerámicas halladas en otros yacimientos peninsulares. Incluso ha aparecido un fragmento de candil múltiple, como ven ahí, en disposición circular, con menos cazoletas, e incluso un fragmento de lámpara con recipientes globulares que se puede reconstruir muy bien gracias a su similitud con una pieza que hay completa en el Museo Comarcal de Manresa. Y, sin embargo, no encontramos más posibilidades para la interpretación de los 20 fragmentos de candiles de Hanukkah que precisamente sean ese tipo de elementos. Ahí tienen una imagen de la Agadá de Sarajevo que muestra muy bien la coexistencia de diferentes tipos de candiles y de lámparas, una imagen de mediados del siglo XIV. Los 20 fragmentos de candiles de Hanukkah que se han hallado en Lorca se corresponden con 18 piezas halladas, como ven, en el mapa de distribución de la judería, menos 5 de ellos que han sido hallados en contextos alterados o descontextualizados fuera de espacios domésticos. Pero casi el 40% de las casas tienen representación de esta pieza, tienen alguno de los hallazgos. Les voy a poner un ejemplo de las condiciones en las que aparecen. Si se fijan, el sureste de la judería está ausente de este tipo de hallazgos por unas razones distintas desde el punto de vista postdeposicional. Ahí tienen los candiles de Hanukkah, que yo creo que en algunos casos, por la conservación de varios elementos, no ofrecen mucha duda en torno a su interpretación, que permiten también identificar alguna variedad de carácter local. Ahí tienen la apariencia, ven que hay divergencias, pero siempre hablamos de candiles individualizados de ese soporte que ven en la imagen, esa peana alargada de forma rectangular, que es la más numerosa, la más habitual, y ahí tienen las condiciones en las que aparecen en las excavaciones, en los contextos arqueológicos claros de abandono de las casas. Ahí tienen un candil, ahí tienen este otro, doblemente conservado en 2 fragmentos que casan en su hallazgo en esa otra casa, el candil 36. Hay variedad formal. Todavía tenemos que explicar por qué aparece tan representada una pieza que se corresponde con una liturgia que, según entendemos, no es tan relevante. Parece que está sobredimensionada desde el punto de vista arqueológico, pero yo creo que es un error de perceptibilidad, porque aunque tengamos 20 fragmentos de candiles de Hanukkah, no son más que el 0,03% de los fragmentos cerámicos hallados. Es una pieza sin duda excepcional, pero que la vemos y la reproducimos en distintas juderías de la península ibérica.
Y para terminar, voy a hablarles del otro elemento que, a mi juicio, junto con los candiles de Hanukkah, tenemos que exprimir al máximo para utilizarlo como elemento identificador desde el punto de vista arqueológico de las comunidades judías. Y me refiero en concreto a los registros faunísticos, al registro arqueozoológico, que siempre se olvida. La dieta que llevan los judíos debería reflejarse en el registro arqueológico. No me refiero solamente a las especies, sino también a las pautas de consumo. Todos ustedes conocen las importantes prescripciones alimentarias de la Kashrut, del Levítico, del Deuteronomio, que derivan en una clasificación de los alimentos entre puros, impuros, entre kasher y no kasher, ¿no? Ya saben que los judíos, en principio, no deben consumir animales de agua sin aletas y sin escamas, sin ambas, lo que deja fuera a toda una serie de especies como el pulpo, langosta, cangrejos, escualos, que la carne solo se puede consumir si es de cuadrúpedos de pata ungulada con pezuñas, en ambos casos, pezuñas hendidas, y que sean rumiantes. Queda fuera el camello, queda fuera el conejo, queda fuera la liebre o queda fuera el tejón y sobre todo el cerdo. Aves sí, menos una veintena de carroñeras y de rapiña, nada de reptiles, nada de anfibios, nada de roedores, nada de invertebrados, excepto algunos insectos alados. Todo esto tiene que aparecer en el registro arqueológico. Y sobre todo también en las prácticas de consumo. Me refiero a esa cuestión de no mezclar cárnicos y lácteos, ni siquiera en la preparación, a los rituales de sacrificio de los animales mediante la shejitá, esa matanza ritual que permite desangrarlos en su totalidad, que normalmente obliga a su salación, sin nervio ciático, ni órganos internos, ni tampoco las grasas que en principio se encuentran alrededor de órganos vitales y del hígado, incluso lo cual lleva a algunas comunidades judías solamente a consumir los cuartos delanteros de los animales para evitar que se trate de carnes o grasas que no son kasher. Todo esto ha sido bastante bien estudiado en el caso de algunas juderías fuera de la península ibérica, como por ejemplo la judería de Orleans en Francia, o la judería de Ámsterdam en Holanda, o la judería de Buda en Hungría. Y sin embargo, en la península ibérica es una herramienta que todavía no se ha exprimido del todo. Apenas tenemos 3 yacimientos que yo conozca que hayan sido objeto de un estudio de este tipo. En primer lugar, el yacimiento de Puente Castro, la judería de León, en el que se ha hecho un interesantísimo estudio arqueomalacológico que publicó un equipo de la Universidad de León en el año 2010, dirigido por Carlos Fernández. Nos ilustra sobre cómo la aljama judía de Toledo conocía y empleaba muy bien los moluscos, las conchas de los moluscos, pero no las utilizaba como alimento, en un periodo en el que, cotejando esos datos con los datos de otros registros arqueológicos similares, los moluscos eran de consumo habitual entre población no judía. Hay moluscos fluviales, especialmente marinos. De los primeros, su consumo no se puede descartar, aunque sería cualitativamente insignificante. Las conchas marinas presentan perforaciones, como vieiras o caracolas redondeadas, lo cual indica su utilización con distintos fines, pero aparecen en la basura, como enseres, que han sido objeto de estudios. Incluso en el propio trabajo de Puente Castro se hace referencia a un estudio de fauna general que también indica que la presencia del cerdo es totalmente anecdótica. El otro trabajo es el trabajo del reciente estudio publicado en torno a los restos arqueozoológicos de Tàrrega y de Puigcerdà en Cataluña, publicado por Valenzuela, Lamas y 4 personas más en el año 2014, es decir, hace muy poco. Se analizan materiales procedentes de un silo de finales del XIII y principios del XIV de la judería de Tàrrega, en un contexto doméstico, un espacio de la judería a través de la documentación bien definido y en el que además apareció un fragmento de candil de Hanukkah. Y se analizan, ahí los tienen los resultados, se analizan también materiales de Puigcerdà, de Vilanova de Puigcerdà, que es la judería de esa localidad, que también se puede identificar bien a través del otro fragmento de Hanukkah que hemos visto, de un sello de panácimo y de documentación escrita como parte de la judería. Los datos de las especies consumidas indican la presencia esencialmente de cabras y ovejas, una proporción, como ven, muy baja de cerdos, que contrasta con los datos de las poblaciones cristianas de las mismas zonas, ausencia de lepóridos, de conejos, algo que es muy llamativo en la península ibérica. Pero me interesan también especialmente, bueno, ahí tiene el detalle, me interesa especialmente los datos de especies consumidas en su representación anatómica, porque predomina en las extremidades anteriores, hay muy baja proporción de pelvis, lo cual indica unas prácticas
muy claras de renuncia de los cuartos traseros, lo cual también estaría hablando de un seguimiento bastante estricto de esa normativa que decíamos del ritual y además de evitar el peligro de contaminación de unos restos cárnicos con otros. Incluso han estudiado las marcas de carnicería, ahí tienen los porcentajes, en este caso, de las ovejas. Incluso estudian la regularidad de las marcas de carnicería que indican la existencia de un carnicero muy experimentado y profesional, algo que no es distintivo, y ayuda a tener una lectura arqueológica del contexto, pero que no aporta nada a esa identificación judía. Pero el resto de datos son verdaderamente espectaculares, desde mi punto de vista. En Lorca hemos intentado hacer algo parecido también, que todavía no ha sido publicado, se ha publicado ahora en un volumen de la Universidad de Granada, identificando toda una serie de restos procedentes en concreto de un ámbito doméstico dentro de la judería, una vez que además habíamos identificado la existencia de una serie de espacios en la judería destinados a la cría de ganado, a espacios de estabulación. Ahí tienen uno, aquí tienen otro, de la casa 7, espacios que normalmente son pequeños encerraderos en el interior de edificaciones que conforman parte del hábitat urbano de esta judería, a excepción de uno que se vincula a una zona de preparación que han visto antes, que es la carnicería. Nuestro estudio arqueológico es modesto, pero tiene una cuantía relativamente interesante, son ya más de 1.500 restos esos estudiados. La mayor parte de todos ellos provienen de ese periodo que les decía, de finales del siglo XV. Ahí tienen la tabla que muestra el número de especímenes identificados por taxonomía y por el periodo de posición. Aquí nos interesa el periodo 3 del cuadro. Aquí tienen quizás algo más relevante, que es el número mínimo de individuos, que permite ver cómo el animal mejor representado son los caprina, las cabras, que se reflejan también a través de todas las evidencias arqueológicas de espacios de estabulación. Otras especies domésticas son anecdóticas, como el cerdo, especies salvajes como cerdios o lagomorfa están representadas en cantidades muy reducidas, la gallina doméstica es relativamente abundante. Todo esto nos ayuda a nosotros a entender muy bien el papel de los caprinae en el ámbito doméstico analizado. Sin embargo, en el caso de Lorca, hasta el momento no hemos identificado, y lo verán por esta ilustración, que se ve por esta imagen, no hemos identificado esa renuncia a los cuartos traseros en el sacrificio de los animales, porque todos los restos óseos representan en su totalidad a los individuos prácticamente completos. Eso sí, aportan datos de otro tipo que ahora no vienen al caso. Ahí lo tienen quizás mucho más representado. Todo esto nos ilustra de una economía local de subsistencia, indica algunas prácticas, indica un seguimiento relativamente fiel de especies consumidas y posiblemente también del consumo de algunas zonas más que otras, pero no una renuncia directa, como sí veíamos en el caso de Cataluña, a los cuartos traseros de los animales. En definitiva, y como conclusión, para ajustarme un poco al tiempo que me han dado, después de este breve recorrido por algunos de los testimonios más importantes de la llamada arqueología de los judíos en la Edad Media peninsular, podemos llegar a la conclusión de que más allá de espacios claramente rituales o vinculados a prácticas religiosas, como pueden ser sinagogas o baños rituales o sobre todo cementerios, profundizar en el registro arqueológico de los ámbitos domésticos a través de las dos claves que a mi juicio son fundamentales, que son por una parte la identificación de los candiles de Hanukkah y por otra parte el análisis de tipo arqueológico, nos pueden llevar a una identificación mucho más clara, no ya de las comunidades judías, sino también de sus prácticas habituales. La historia de los judíos ha estado escrita habitualmente por documentalistas, por hebraístas, y sin embargo yo creo que la arqueología está llamada a llenar un vacío a este respecto. Más allá de los trabajos de localización o de limitación de juderías o de eso que hemos visto que es lo más monumental, tenemos que profundizar en estas claves arqueológicas si no queremos que la arqueología de los judíos en la Edad Media se convierta en una suerte de arqueología cristiana del siglo XXI. Algunas preguntas, a la luz del itinerario que he seguido, quedan todavía en el aire. La mayor parte de los hallazgos que les he mostrado son bajomedievales. Sabemos desde el punto de vista arqueológico poquísimo de la presencia de judíos en Al-Ándalus. Hay una evidente desproporción de hallazgos entre el norte y el sur, lo cual contrarresta con el mapa que mi colega que analizaba
el mundo romano acaba de mostrar. La mayor parte de los testimonios son urbanos. ¿Qué sucede con las comunidades judías en ámbito rural, si es que existieron? Solo quiero suscitar con esto que mis preguntas sean sus preguntas y que en los próximos años, a partir de algunas de las ideas aquí expuestas, podamos encontrar las claves. Muchas gracias.